Nos podemos sentar. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Proverbios. ¿De qué libro? De los Proverbios. Y nos invita en este libro a una señora, ¿a quién? ¿A quién? A una señora llamada Sabiduría. ¿A quién? A una señora llamada Sabiduría. Y dice, la sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, ha sacrificado, ha mezclado el vino y ha preparado una mesa. Y ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad. Nos está diciendo que la sabiduría ha preparado una casa, y esa casa es la casa de Dios, fundada sobre 7 columnas, y en esas 7 columnas nosotros estamos invitados a una comida que está puesta en la mesa. Y eso es lo que hacemos en la celebración eucarística, la mesa del altar donde se hace presente Cristo, de tal motivo que por eso al iniciar la celebración el sacerdote, con un gesto de piedad, besa el altar, porque ahí se va a hacer presente Cristo. Dicho esto, vamos al Santo Evangelio. Y voy a decir algunas cosas que nos pueden ayudar en la Eucaristía para que la podamos vivir más a profundidad. Estos días, o los domingos anteriores, hemos venido leyendo San Juan en el capítulo 6, algo que se llama el discurso eucarístico, o conocido también como Jesús, el pan de vida. Y en la Eucaristía, claramente, hay unos signos que se van y se demuestran aquí. Entonces, lo primero, tenemos el altar donde se hace presente Cristo, y también tenemos lo que se llama el sagrario. ¿Cómo se llama? Y en el sagrario que está aquí está una luz, que esa luz significa que hay vida. ¿Que hay qué? ¿Que hay qué? Vida. Por eso está alumbrando. No es que estemos alumbrando a una imagen de alguna persona para hacer ciertas cosas anómalas, no. Estamos dando allí que Jesús está presente y que ahí hay vida. ¿Y por qué se guarda allí? Para las personas que no vienen a la Eucaristía y que en ocasiones vamos a las casas o vamos a los hospitales y llevamos el viático de los enfermos. Por eso entonces está ahí reservada la Eucaristía. Si bien es cierto, muchos de nosotros a veces no creemos en la Eucaristía. ¿Qué pasa? No creemos en la Eucaristía. Entonces usted viene a la Eucaristía y se sienta y escucha al Padre que animado predica, escucha que los seminaristas leen, cantan, y a veces no sabemos qué es lo que estamos celebrando, ni a qué hemos venido a este recinto. Y si la gente participara tanto de la Eucaristía, pues viviría estos momentos con gran intensidad. Así como cuando una persona se está enamorando de alguien, ¿qué hace? Es que intenso o intensa, ¿no? ¿No les pasó en el noviazgo? Entonces no se enamoraron, se casaron de una vez. Cuando uno se siente enamorado, se siente apasionado, se siente que le vibra el corazón, que le vibra la sangre, usted se emociona con lo que celebra. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando usted no siente un enamoramiento profundo por el Señor, pues usted viene solamente a cumplir su precepto de la misa dominical y fiesta de guarda, como dicen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Por eso, el sagrario donde está Jesús quiere salir de ahí, quiere saltar de ese lugar y llegar al corazón de cada uno de nosotros, que se convierte en un sagrario, en una custodia, o se convierte en ese sacramento que está caminando. Si bien lo decía Blas Pascal, un filósofo, decía esta afirmación:
Nosotros tenemos un hueco en el corazón que tiene forma de Dios o tiene forma de cruz y solo el Señor lo puede llenar, solo el Señor lo puede saciar. Pero figúrense que en nuestra vida nos gusta comer, qué delicioso, ¿no? Sentarse a la mesa a comer y más cuando le gusta la comida. Pero en ocasión nosotros nos alimentamos de comida chatarra o de comida de embutidos o de muchas comidas de grasas saturadas que nos hacen daño, ¿no? Entonces usted va al supermercado y ya encuentra un alimento que tiene mucho sodio, que tiene mucho azúcar, Ministerio de la Salud, prohibido para que lo coman, en fin. Pero nosotros nos alimentamos de esas cosas que no nos hacen bien en nuestra vida, a nivel corporal. Pero usted a nivel espiritual también come chatarra. ¿También come qué? Eso sí no les gusta, ¿no? ¿Y cómo come chatarra usted? Viendo televisión, cosas que no edifican, viendo pornografía, viendo videos que no nos producen nada bueno, viendo cosas de cómo hacemos situaciones malas con los demás, salen hasta por las noticias y cosas que hacen las personas infieles, cómo ser mentiroso, cómo creer una persona en la mentira, y muchas personas se alimentan de esa situación que no le producen sino cosas malas dentro de su vida, y cómo usted maquina ser una persona mala o ser un malandro o hacerle daño a los demás. Y no alimenta su espíritu, no alimenta su parte que es importante mediante la Eucaristía. Entonces, muchos de los cuales no nos alimentamos de la Eucaristía somos frágiles, somos débiles, fácilmente caemos en el pecado porque no tenemos ese alimento que me anima a mí, que me dice no haga ese estilo de cosas porque le está fallando al Señor. Y así entonces, ¿de qué se alimenta un cristiano católico? Se debe alimentar de la Eucaristía. ¿De qué se alimenta? Por eso el sagrario que está ahí salta a su corazón para entrar en comunión. ¿Para entrar qué? ¿Con quién? ¿Con Cristo? Entramos en comunión con Él profundamente. ¿Sí? Y digamos algunas cosas de liturgia que nos pueden servir. En la Eucaristía tenemos las especies del pan y del vino que cuando las presentamos allí, si el sacerdote hace la invocación a la Santísima Trinidad más al Espíritu Santo para que santifique esos dones y los convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso entonces se llama la transustanciación, y lo que el sacerdote hace así, colocando las manos, se llama la epíclesis. El Padre no está haciendo magia, no está haciendo brujería, solo que el Padre está invocando la presencia del Espíritu Santo para que esas especies se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y muchos entonces decimos, recibí la hostia. ¿Qué decimos? El Padre me dio la hostia. Comulgué con el Padre, ¿cierto? Ustedes deberían decir, recibí a Jesús sacramentado. ¿Qué debe decir? Y ya los que son más eruditos en hablar y utilizan un lenguaje más elevado, dice, recibí a Jesús en la forma eucarística. ¿Recibí a Jesús en qué? Porque perdónenme la expresión, esas hostia ya no es hostia, sino que es una forma eucarística que ustedes y yo vamos a comulgar. Y cuando vamos a hacer la fila para recibir a Jesús, ¿qué debo hacer? O mejor dicho, para usted comer, ¿qué necesita? Tener hambre, ¿no? Comer sin hambre es complicado, ¿no? Come porque el círculo circudiano de comer nos hace. Pero cuando usted tiene hambre, ¿qué hace?
¿Busca qué? La comida. Cuando usted se siente frágil, ¿qué hace? Busca que alguien lo escuche. Cuando usted está llorando, ¿qué necesita? Un hombro para llorar. Cuando usted se siente angustiado, ¿qué busca? Que una persona le dé tranquilidad. Pues para uno acercarse a comer, debe tener ¿qué? ¿Debe tener qué? ¿Usted no les da hambre? Son cuerpos gloriosos, ¿no? Por eso estamos así gorditos y robustos. Y cuando pasamos a comulgar, entonces es porque tenemos hambre de Cristo, porque Jesús va a entrar en mi corazón y yo lo acepto con Él y acepto lo que el Señor me está diciendo, ¿cierto? Y en esa fila que hacemos, muchos se distraen, ¿no? Saludándose, buenos días, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Esos zapatos le quedaron muy bonitos, uy, esa blusa así que le luce, uy, ese jean espectacular, uy, ¿dónde compró esa ropa? ¿No? En fin, comienzan a echar chisme y a buscar el pan del chisme y el pan de la distracción, menos el pan de la Eucaristía. Y es así entonces que muchos hagan boca de pescado. ¿Sí conocen los pescados, no? ¿Cierto? ¿Cómo es un pescado? ¿Cómo es la boquita del pescado? Háganla ver. Eso. ¿Cierto? Una boca así. Chiquitica. Que no abre la boca para recibir a Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Y recibo qué? La hóstia. Y parece que cuando la gente va a recibir la comunión, ¿qué hace? Se echan miles de bendiciones, ¿no? Y uno piensa que es que lo van a atracar o le está pasando algo ahí, ¿no? Se asusta uno. ¿Qué será? ¿Será que Dios la va a tumbar ahí donde recibe a Cristo? No, tenemos que ir con nuestras manos juntas o con las manos así o de una forma piadosa porque va a recibir algo grande. Por eso abra la boca y después que va a recibir a Cristo tiene que decir amén. ¿Qué tiene que decir? Pero eso sí, abra la boca, porque para el chisme, si abrimos nuestra boca, para hablar mal del otro, si tenemos grandes expresiones, para hacer quedar mal a los otros, si nos ponemos ahí erguidos. Pero cuando va a recibir a Cristo, ahí va todo hincado, todo ahí como chico palado. Usted está recibiendo algo grande, así como cuando usted le pagan el sueldo y va a retirar el cajero, ¿cómo va? Feliz y contento porque va a recibir algo. Cuando usted se encuentra con una persona que hace tiempo no ve, uno se siente emocionado, le vibra el corazón, y los que se sienten enamorados le hacen maripositas en el estómago. Pues qué más grande es que recibir al Señor en la Eucaristía, que tiene que vibrar el corazón, tiene que vibrar la sangre, nuestras fibras tienen que estar bien. Pero si usted no le da sentido a la Eucaristía y si no cree en lo que está recibiendo, pues el Señor no va a hacer obra en usted, porque es el alimento que Dios nos regala y que el Señor quiso quedarse. Y Jesús se quedó en la Eucaristía. ¿Dónde se quedó Jesús? ¿Dónde se quedó? Claro, ¿y cómo lo testificamos? A través de la Sagrada Escritura. Vayamos allá, los discípulos de Maús, que estaban cabizbajos, estaban tristes, porque su maestro lo habían crucificado, no sabían nada de él, y Jesús se les aparece, y lo reconocen al partir el pan. Y decían ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y lo reconocieron al partir el pan, y los discípulos se pusieron felices, y le dicen a Jesús, y Jesús hace el ademán de adelantarse, y se iba a ir Jesús, y le dicen los discípulos, quédate con nosotros, Señor. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía. ¿Cierto? Y muchas personas se emocionan por ciertas circunstancias que dicen, ¡uy! Tuve una alucinación de Jesús que me estuvo hablando, yo estaba aquí arrodillado y el Señor me habló y me dijo estas cosas. Queridos hermanos, Jesús no es de emociones. Jesús es una vivencia total. Sí, puede ser que usted tenga una expresión mística del Señor, pero eso hay que discernirlo. Eso no se hace visceralmente, como cuando usted se siente enamorado, o cuando usted está en la cantina tomando, que le dan 3 cervezas y es capaz de pagar la cuenta de todos esos vagabundos que están tomando. Eso no es así.
Jesús se da en la Eucaristía y se nos da a nosotros como el pan. Ahora voy al texto porque no lo he tomado. Y son 8 versículos. Y dice así: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué dice Jesús? ¿Bajado de dónde? Del cielo. Es decir, que Jesús, ¿qué hizo? ¿Bajó de dónde? Del cielo. ¿Y a dónde bajó? Al vientre de su madre María, porque se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces en María encontramos el primer sagrario eucarístico. ¿Dónde encontramos el primer sagrario? ¿En dónde? En su vientre, en su barriguita. Ahí se gestó ¿quién? Jesús. Y por eso la casa de Nazaret es la casa del pan, donde Jesús comienza a estar allí en el vientre de su madre María. Y por eso el Señor viene de lo alto, por obra y gracia de Dios, que llega. Y dicen ellos: pero ¿cómo es posible que Jesús venga del cielo? ¿Y acaso su papá no es el que está aquí con esa madera raspándola? ¿Y acaso su mamá no es la que cocina aquí? ¿Y acaso sus hermanos no están aquí con nosotros? Porque la gente no creía que Jesús venía de lo alto. Y el Señor le dice: miren, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Y entonces, los que no comulgan, ¿qué pasan? No tienen que vida en el Señor. El que no comulga no se alimenta de Cristo. Ustedes y yo puede ser que tengamos pecados graves, leves, pero el Señor es capaz de perdonarnos para que nos acerquemos ¿a qué? A comulgar. Y cuando nos vayamos de esta vida terrenal y vayamos al cielo, o mejor dicho, pasemos por el purgatorio, ¿usted cómo se va a presentar si ni siquiera se ha alimentado de Jesús Eucaristía? ¿Cuántas Eucaristías participó? Como 30, con fe. ¿A cuántas comulgó? A 0. ¿Por qué? Porque me sentía en pecado y me sentía indigno de acercarme al Señor. Por eso es muy difícil que una persona que no cree en Cristo, que no se alimenta de la Eucaristía, es muy difícil que el Señor lo resucite en el último día. ¿Qué sucede? ¿Cómo el Señor lo va a resucitar si usted no se ha alimentado? ¿Cómo lo va a resucitar si usted no ha participado de la Eucaristía? ¿Cómo lo va a resucitar si ni siquiera usted ha leído la palabra del Señor? Entonces, ¿qué espera usted? ¿Y qué espero yo para que nos convirtamos? Pues recibir ¿a quién? Al Señor. Por eso el Señor dice: vengan, coman mi carne. Y en verdad les digo que el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. ¡Qué bonito! El pueblo judío, cuando había expresión de sangre, era situación pecaminosa. Recuerden que cuando estaba el pasaje bíblico del buen samaritano, cuando él cayó y lo golpearon, ¿qué sucedía? Él estaba sangrando. Y dice: pasó un sacerdote, pasó un levita, y no lo socorrieron. ¿Por qué? Porque tenía sangre. Recuerden aquella hemorroísa que sufría flujos de sangre y que si tocaba a Jesús, ella decía que se sanaba, pero no lo hacía porque sentía su impureza. Entonces la sangre denotaba como algo de pecado, como algo que nos ponía a nosotros aislados de Dios. Pero el Señor, en este contexto, lo que hace es que dona su sangre, porque con una gota de sangre el Señor es capaz de salvarnos. Con una gota de sangre el Señor hace tanto bien por nosotros, pero nosotros no nos acercamos ¿a qué? A comulgar. Y le dice: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. En cambio, lo que yo les voy a dar es para siempre, para que nunca más ustedes tengan hambre. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? Ir a comulgar. Así como cuando Jesús se encontró con la samaritana y le dijo:
déme de beber agua. Y los samaritanos no se lo llevaban con los judíos. Y le dice Jesús, si supiera quién te pide agua, nunca más volví a tener sed. Y le dice ella, entonces deme toda el agua posible. Y dice, me he encontrado con Jesús, dejó el cántaro y fue a anunciar que se había encontrado con el Maestro. Queridos hermanos, hay que valorar la Eucaristía. Por más aburrido que sea el Padre predicando, por más larga que sea la homilía, ya llevamos media hora, por más largo que sea, usted viva ese momento, pero cuando usted viene a vivir este momento, usted se siente pleno, así como cuando estamos ahora en la Vuelta a España y están los ciclistas colombianos ahí corriendo y usted se sienta ahí a ver, a escuchar por el radio, por la televisión y usted se emociona cuando ellos van ganando, van a llegar, o cuando usted ve un partido, cuando va a una película. Disfrute este momento, gócese este momento, porque si no nos gozamos este momento, si el Padre viene aburrido, usted viene aburrido, viene con problemas, pues un Padre aburrido celebrando una misa, pues terminamos mal, ¿no, queridos hermanos? Tenemos que colocarle todo el ahínco, la berraquera a nuestra celebración eucarística, porque es donde usted viene los domingos y debe salir bien alimentado para irse, ¿a dónde? A su trabajo, para irse lleno y fortalecido, porque en la semana usted seguramente no participa más de Eucaristías, pero si usted viene con esa devoción, por lo menos esa comunión que recibe, esa hostia consagrada del cuerpo y la sangre de Cristo, lo va a llenar para muchas circunstancias. Y dice un santo, no recuerdo quién, que la Eucaristía es el antídoto de todo. Y como dijo el profesor, vamos a terminar con una santa llamada Imelda. ¿Llamada cómo? ¿Alguien se llama Imelda? Ninguno. Colóquenle Imelda a alguna niña cuando nazca. Imelda era una niña muy hermosa, de una familia adinerada, y a esta niña le regalaban juguetes muy elegantes, muy bonitos, y a ella eso no le interesaba. Todos esos regalos que ella recibía de su familia los entregaba a los más pobres porque eso no le interesaba. Ella le interesaba en su casa, que era a su edad, de muy temprana edad, tener allí a Jesús Eucaristía, y ella dedicaba horas a rezar. Imagínense una niña que no puede tener conciencia de lo que hace, pero esta niña le oraba a Jesús Eucaristía. Y ella deseaba y anhelaba recibir a Jesús, tanto así que ella pidió a su familia que la llevaran a un convento para ella ser una monja a temprana edad, imagínense, una infante. Le concedieron ese favor, pues de una familia rica, adinerada, llegó allí al convento, y la familia, su papá y su mamá, querían ponerle la ropa más elegante, la ropa más elocuente, la ropa más fina, y la niña descartaba todo eso. Y lo que pidió era que le dieran un hábito para colocarse un hábito. Claro, para colocarse un hábito, uno tiene que hacer la profesión religiosa, tiene que hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. A la niña le concedieron esta petición porque la veían bien. Su anhelo era recibir a Jesús Eucaristía. Tanto así entonces que dio la Eucaristía y se arrodillaba y colocaba sus ojitos, unos ojitos de una niña, imagínense, de 12 añitos, 10 añitos, una mirada pura, una mirada transparente, y miraba a Jesús Eucaristía y deseaba recibirlo. Sin embargo, no lo hacía porque no tenía la preparación. Y ella le decía a la hermana superiora, yo quiero recibir a Jesús Eucaristía, concédanme ese milagro. Y ella no, porque tiene que prepararse como uno se prepara para este sacramento. Sucedió un día que la niña quedó de rodillas ahí mirando a Jesús, y el padre terminó su momento eucarístico allí en la patena, guardó en el sagrario a Jesús y se terminó la misa. Cuando ellos se quedaron, que alguien le tocaba al padre, que le tocaba la casulla y que le tocaba y que mirara, pues sintieron que del sagrario la hostia saltó a la patena, es decir, la patena es un platico, perdónenme la expresión, que colocamos ahí donde está el cuerpo de Cristo, la hostia, y esa hostia llegó ahí, y luego de estar ahí, saltó a donde estaba la niña Imelda. Ella llamaba de pila el bautismo Magdalena, recibió a Jesús y se murió, quedó rostro en tierra, y no se sabe si se durmió
recibiendo la Eucaristía o si verdaderamente ella falleció. Hasta ahora están en estudios y su cuerpo de una niña está intacto. Por eso se considera que esta niña se durmió recibiendo a Jesús Eucaristía. Y nosotros que tenemos la fortuna de recibir a Jesús Eucaristía, muchas veces no agradecemos cuando Jesús llega a su corazoncito que le hace palpitar. Hagamos oración con la palabra. Hoy, Señor Jesús, te doy gracias por todos los sacerdotes, por todos los diáconos, por todos los ministros extraordinarios de la comunión que llevan el viático de los enfermos a tantas personas necesitadas. Gracias, Señor, por su apostolado. Gracias, Señor, por concedernos a los sacerdotes, a los ministros ordenados, consagrar la hostia que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú mismo, Señor, nos has dicho, somos indignos al hacerlo, pero por tu gracia lo realizamos porque tú nos has llamado y así has querido. Queremos, Señor, que bendiga las manos de todos los sacerdotes, de todos los ministros y de todos aquellos que trabajan por ti. Quiero, Señor, también que en esta Eucaristía nos perdone, porque en ocasiones nos hemos acercado a recibirte sin la debida preparación. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos acercamos a ti a comulgar sin saber qué es lo que estamos recibiendo. Y te estamos recibiendo al amor de los amores, a lo más grande que es la Eucaristía, como bien lo expresa el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es el fuente y culmen de toda vida cristiana. Señor, te pedimos perdón por los sacrilegios, ultrajes que han hecho, por aquellas cosas que las personas se han llevado de los sagrarios y los han profanado y han hecho tantos vejámenes con Jesús Eucaristía. Hacemos reparación, Señor, en este momento para que los sagrarios del mundo entero, los oratorios, sean lugares de encuentro donde tú estás, Señor, dándonos esa fortaleza en nuestra vida. Señor, aquí estamos presentes y estamos aquí contigo, Jesús, agradeciéndote por esta Eucaristía que estamos celebrando. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que no se pueden acercar a comulgar, pero mediante la comunión espiritual, tú también habitas en ellos. Padre bueno, agradecemos la Eucaristía que nos das. Permítenos que cada momento que vivamos la Eucaristía seamos un momento agradable para alabarte y glorificarte. Y Jesús, Eucaristía, así como los discípulos de Emaús dijeron, quédate con nosotros, Señor, que se atardece. Quédate siempre, Señor, en nuestro corazón y llena nuestro huequito, como dice